De acuerdo a la Comisión de la Verdad, Buenaventura cuenta con uno de los puertos más sofisticados de Latinoamérica, pero el 81% de sus habitantes vive en la pobreza y más de 100.000 personas han sido víctimas del conflicto armado. Antes de la llegada del puerto, Buenaventura era un lugar de agricultores, mineros artesanales y pescadores. Sin embargo, la caída de este gran proyecto se vio en principio como una oportunidad de progreso para toda la región, aportando más de 5 billones de pesos anuales al Producto Interno Bruto por impuestos y una generación de empleo de más de 4.000 personas. Sin embargo, en los 80 no llegaba aún ninguna política estatal de desarrollo económico como sí lo hizo la violencia. Lo que pasó fue que nuestros gobernantes privatizaron el puerto y, de acuerdo a palabras del historiador Roberto Lozano, cuando se liquidó Puertos de Colombia se acabaron 40 años de gloria y Buenaventura se empobreció. Para los años 90, los grupos armados encontraron una comunidad con muchas necesidades y sin fuentes de ingreso. También, de acuerdo al artículo, Buenaventura, el puerto que negó a su ciudad, la privatización estuvo acompañada de un proceso de modernización tecnológica y una drástica reducción de empleados. El problema era que a la par, la población fue también creciendo y en solo unas décadas, Buenaventura pasó de tener 28.000 habitantes a 260.000. La mayoría venía con la esperanza de trabajar en un muelle que ya no los necesitaba. Como consecuencia, en la ciudad se estableció un muy alto desempleo juvenil y muchos jóvenes fueron tentados fácilmente para realizar otro tipo de actividades ilegales. Tanto es así que el narcotráfico, los grupos paramilitares, las bandas criminales y la misma guerrilla se convirtió en una fuente de empleo. Nuestros políticos abandonaron a Buenaventura y la dejaron a merced de la violencia. Los millones de dólares en mercancía solo atravesaron la ciudad, pues en Buenaventura no se produce nada. Las fábricas están en Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla. Por eso, a la vez que se privatizó el puerto, al mismo tiempo, de acuerdo al informe Buenaventura, un puerto sin comunidad, a pesar de contar con un puerto tan grande, el empleo informal llegó al 94,36%. El puerto, desde su privatización, también es muestra de otra injusticia social, pues desde 2005, aunque Buenaventura creó más riqueza que Cali y todo el Valle del Cauca, la ciudad fue 2 veces más pobre que Cali, pues la riqueza se quedaba en manos de los privados. En consecuencia, algunas personas encontraron oportunidades en otros sectores, y es que ¿cómo era posible que un territorio con puerto y con una generación de riqueza al nivel de un departamento concentrara el 85,5% de los cultivos de coca del Valle del Cauca? Y mientras los privados iniciaban a llenarse los bolsillos desde 1990, el número de homicidios en Buenaventura también empezó a aumentar. Al mismo ritmo lo hicieron las desapariciones forzadas, las masacres con hasta 46 víctimas y los desplazamientos forzados. Las condiciones del puerto y la violencia histórica le dieron luz a bandas como los Chotas y los Espartanos, quienes han luchado desde hace meses por el control del narcotráfico y otras actividades ilegales como la extorsión o el secuestro. Cuando llegó el presidente Gustavo Petro al poder anunciando su proyecto de paz total, las bandas expresaron su deseo de participar y pactaron una tregua. Y esa paz, que tanto es criticada por Cabal y compañía, en Buenaventura significa que 2 bandas declaradas enemigas se junten a jugar un partido de fútbol. Por lo que Gustavo Bolívar comentó: la paz es posible. En Buenaventura, la tregua entre chotas y espartanos cumple 1 año. El resultado: reducción del homicidio en más del 70% y de la extorsión 13%. La tregua vence el 5 de agosto. Los directores del DNP y del DPS nos reunimos con ellos para apoyar la prórroga, llevando inversión social a los barrios más pobres y oportunidades a los jóvenes. Una ciudad modelo de paz urbana que cumple hoy 1 año de tregua entre chotas y espartanos, grupos con los que nos acabamos de reunir aquí con el compañero Alexander López, y él les tiene aquí una noticia. Bueno, Buenaventura en los últimos 10 años estuvo entre las 50 ciudades más violentas por número de homicidios del planeta. Hoy, gracias al acuerdo que han hecho los chotas y los espartanos,
y a la propuesta de paz total de nuestro gobierno en cabeza de nuestro presidente Gustavo Petro, Buenaventura ya no está dentro de las 50 ciudades. Se ha logrado reducir al mínimo los homicidios y la violencia en Buenaventura, lo cual ha generado un escenario de vivencia, de recreación y de paz naturalmente aquí en Buenaventura, lo cual nos alegra demasiado a un pueblo que ha sufrido tanto y un pueblo que necesita la paz, pero también la inversión social. Hay un problema, la tregua se vence el 5 de agosto, tenemos 15 días para recomponer esa tregua. Con DNP, con DPS, nos hemos comprometido hoy en esa reunión a traer inversión social a esos barrios de donde han salido estos grupos y a promover en los próximos 15 días un torneo relámpago de microfútbol, unas ollas comunitarias y a traerle una oferta institucional que va a coordinar acá el señor director del DNP. Y el representante Alejandro Ocampo también dijo, en Buenaventura logramos disminuir el homicidio al 85% y bajamos el hurto. Las personas ya pueden ir a diferentes barrios sin miedo a quedar en medio de tiroteos. Sabemos que aún nos falta mucho, pero la paz es el camino. Gracias a la tregua entre chotas y espartanos se han mejorado las condiciones de vida, de paz y tranquilidad en el distrito de Buenaventura. Y en cuanto al puerto que una vez le fue arrebatado al pueblo, hoy se le devuelve aunque sea un pedazo. La orden que yo di como presidente de la República es que ese pedazo de muelle que revierte a la nación debe ser para los pescadores de Buenaventura tradicional. Ahí sale una lucha, porque entonces dicen, ¿y cómo se le ocurre entregárselo a esas personas que no saben manejar un muelle? Y en cierta forma tienen alguna razón, porque entre la superficie del mar y la altura, donde comienza la superficie del muelle, hay una distancia grande, porque esa es la altura de los barcos mercantes, y allá pues una pala de esas, una grúa, pues saca los contenedores, los arrincona en otro lado o los pone. Y un pescador tiene una barquita, tiene una canoa, y obviamente eso no llega sino a 60 centímetros de la superficie. Entonces le dicen a uno, ¿entonces cómo va a alzar el pez para allá? Aunque se podría, porque esa tecnología también existe. Yo le decía a estas personas que son del ministerio, pero es que yo quiero es que la pesca de la gente de Buenaventura se exporte, para que los ingresos, primero hay que industrializar, hay que congelar, etcétera, pero para que los ingresos de esa exportación enriquezcan a la sociedad de Buenaventura y sobre todo empezando por una parte que es pobre, que es el pescador tradicional de la ciudad, porque eso no puede ser.